Después de varios meses de resumir individualmente todas las ediciones de la Copa Oro, hemos creado esta recopilación justo antes de que se dispute la 2021. En ese trabajo de observar cada uno de los partidos que ha jugado México, hemos absorbido un amor extrañísimo por el torneo de la Confederación, que a pesar de que durante mucho tiempo no fue más que una competición entre países que jugaban con una pelota cuadrada, y en donde siempre ganaban los nuestros o los gringos, poco a poco ha incrementado su nivel, amenazando la alternancia victoriosa de los dos grandes del área. Por supuesto que si deseas observar un resumen detallado de todas las Copas Oro desde 1991 hasta la fecha, te invito a que le des clic al link de la descripción, en donde encontrarás la lista de reproducción. Por lo pronto acá tienes un condensado para que observes con tus propios ojos futboleros la evolución de nuestra fantástica CONCACAF de la mano de su Copa Oro. Después del vergonzoso lapsus de los cachirules que nos cerraron las puertas del Mundial de Italia 90, en 1991 México regresaba del castigo para disputar la primera edición de la recién creada Copa Oro. La escuadra dirigida por Manuel Lapuente cruzaba la frontera con Pablo Larios, Cuchillo Herrera, Chepo de la Torre, Gonzalo Farfán, el maestro Galindo, Sague, Carlos Hermosillo y Luis García como las cartas más fuertes. Los verdes compartían el grupo A con Canadá, Honduras y Jamaica, a quien vapuleaban 4-1 con doblete de Galindo y colaboraciones de Sague y Hermosillo. A los de la hoja de Maple también los repasaban con dianas del grandote de Cerro Azul, Chepo de la Torre y Benjamín Galindo. Ni Honduras ni México perdían el invicto en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, repartiendo puntos luego del 1-1 final, y el tricolor se clasificaba a la fase de KO contra Estados Unidos, que no era ni la sombra de lo que es hoy en día. Aztecas y estadounidenses chocaban en semifinales, levantándose estos últimos con la victoria, a pesar de que solo habíamos perdido con ellos 2 veces en toda la historia. Las conversiones fueron de Doyle al 48 y Vermes al 64. El equipo nacional le decía adiós a la final y casi por obligación ganaban el partido por el tercer lugar ante Costa Rica. Ya sin Lapuente en el banco, que había renunciado inmediatamente después de la derrota frente a Estados Unidos. Honduras se jugaba la gloria en la final con el anfitrión, empataban en el reglamentario y desde el manchón penal ganaban los de las barras y las estrellas por pizarra de 4-3, coronándose por primera vez en la naciente justa. A tan solo 7 días de disputarse la final de la Copa América de 1993, en la cual México era derrotado por Argentina, el representativo nacional jugaba la Copa Oro con grandes ausencias como Hugo Sánchez, Alberto García Aspe, Luis García y Benjamín Galindo. Costa Rica, Canadá y Martinica integraban el grupo B al lado de México, que esa vez fungió como coanfitrión junto a los Estados Unidos. Los comandados por Miguel Mejía Barón destrozaban a Martinica 9-0. En un partido histórico en donde Sague anotó 7 veces. Luego empataban a palos frente a Costa Rica y a Canadá lo aniquilaban 8-0, con dobletes de Jorge Rodríguez, Octavio Mora, Sague y Luis Miguel Salvador. Para las semifinales, el combinado nacional recibía en la Ciudad de México a una selección jamaiquina que no metía las manos, recibiendo 6 goles en contra por solo 1 a favor. Luis Miguel Salvador hacía triplete, mientras que Saguiño, Mora y Nacho Ambriz metían 1 por cabeza. Para la gran final esperaban los estadounidenses, que en semis echaron a los ticos, pero no corrían con la misma suerte que 2 años atrás, y esta vez el representativo nacional los borraba del mapa con tantos de Ambriz, Luis Roberto Alves, Cantú y autogol del mundialista Desmond Armstrong. México ganaba la primera Copa Oro de su historia con todo y la hipócrita sonrisa de Carlos Salinas de Gortari en el Estadio Azteca. Si el Tri quería continuar con la supremacía de la zona, era obligatorio el bicampeonato en la Copa Oro de 1996, sobre todo para borrar el trago amargo de la eliminación en octavos ante Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 94, esa que ganó Brasil, el primer invitado histórico de la CONCACAF para su competición, apareciendo en el sector A al lado de San Vicente, a quien goleaban 5-0, y Guatemala, a quien vencían por la mínima. México se encontraba de nuevo en semifinales con los Chapines, para aplicarles la misma dosis que en la fase de grupos, pero ahora con un gol en propia puerta de Eduardo Acevedo, a disparo de Cuauhtémoc Blanco. El invitado del certamen llegó hasta la final tras sortear con éxito el grupo B en primer lugar, y luego en semifinales echar a Estados Unidos con autogol de Marcelo Balboa. La cita para el encuentro más importante se dio en el Memorial Coliseum de Los Ángeles el 21 de enero. Sobre un terreno deleznable, donde el juego ríspido fue el gran protagonista de la noche, el Brasil sub-23 de Dida y C. Roberto caía frente al México de Luis García y Cuauhtémoc, mismos arietes que anotaban los goles del título azteca.
El ex del Atlético de Madrid fue con la marca registrada, de media vuelta. Y el tiro cruzado del Temo también significó su primero como seleccionado nacional. Bajo el cielo nocturno de Los Ángeles, el tricolor se coronaba bicampeón de la zona con Raúl Rodrigo Lara siendo el jugador más valioso y Luis García levantando el trofeo en forma de cono, que serviría de aliciente para las eliminatorias de cara al Mundial de Francia 98. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Para la cuarta edición de la Copa Oro ya nos autonombrábamos con el mote de gigante de la CONCACAF, y ganar la presea por tercera vez al hilo sería un envión anímico considerable para la justa mundialista del mes de junio. Brasil era invitado nuevamente por los organizadores y Jamaica se metía al certamen luego de que Canadá tirara la toalla. El conjunto de Manuel Lapuente estaba compuesto por grandes figuras como Matador Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Ramón Ramírez, Pavel Pardo, Claudio Suárez y Óscar Pérez, entre otros. Honduras y Trinidad y Tobago se eliminaban con México en el grupo B. Los trinitarios se comían un 4-2 aplastante, donde Luis Hernández marcaba por partida doble, además de las conversiones de Ramón Ramírez y Juan Francisco Palencia. Frente a los catrachos también salimos airosos con un par del Divo de Tepito. Primero contrarremataba la intentona de Sigifredo Mercado al 22 y concretaba el doblete al 88, con faena dentro del área y picadita incluida. En semifinales despachaban trastumbos a los Reggae Boys, que habían dado una espectacular fase de grupos, empatando con Brasil y ganándole a Guatemala y El Salvador. Después de 90 minutos de igualada, arribaron los tiempos extra, y por fin México lo ganó con el gol de oro de la cabeza del Matador. Por segunda vez veíamos una final México contra Estados Unidos, selección que sorprendió a todos eliminando al conjunto amazónico en semifinales, tras el golazo de su estrella Preki. A pesar de que la selección de las barras y las estrellas dominaba a sus vecinos del sur, no lograban perforar la valla del Conejo Pérez, y un arribo tricolor, Matador Hernández hacía mover las redes luego de un centro preciso de Salvador Carmona por el jardín derecho. Preki tuvo el empate al 54, pero con la pólvora mojada su intento salió por un lado. Los verdes aguantaron los arribos gringos durante gran parte del complemento. Sin embargo, nunca calibraron bien la mira y sin más que contar se terminaban los 90 minutos. México se convertía en tricampeón de la zona y llegaba con la moral a tope para el Mundial Galo, donde otra vez, desafortunadamente, nos perdíamos del quinto partido. Luego de una década noventera llena de calidad futbolística y algunos buenos resultados a nivel internacional, como el trofeo de la Copa Confederaciones 1999, parecía que el nuevo milenio comenzaría lleno de glorias para el combinado azteca. Sin embargo, no sucedería de tal manera y el declive arrancaba en la Copa Oro del año 2000, una de las versiones más desastrosas de México. El certamen incrementó a 12 selecciones, 9 de CONCACAF, 2 de CONMEBOL y una de la Confederación Asiática de Fútbol. Guatemala y Trinidad y Tobago se medían contra el tricolor en la fase de grupos. Los isleños se comían un golazo de Rafa Márquez. Matador Hernández no se quedaba atrás y también colaboraba con otra linda diana. Después caía el 3-0 con autogol trinitense y finalmente Paco Palencia cerraba la cuenta al 85. Frente a Guatemala se esperaba un triunfo titánico, pero todo acabó en un aburrido empate y la crisis se nos venía encima con un representativo nacional sin idea futbolística y que a pesar de todo se calificaba como primero de grupo. En el sector D, el pase entre canadienses y coreanos se jugaba en un volado, al más puro estilo concacafquiano. La suerte favoreció a los norteamericanos que se clasificaban a cuartos de final para toparse con el equipo mexicano. La oncena de Manuel Lapuente pegaba primero en el Qualcomm Stadium de San Diego, Ramón Ramírez marcando su penúltimo gol como seleccionado nacional. Sin embargo, a 7 minutos del silbatazo final, el destino nos golpeaba gacho y Corazín cabeceaba solo dentro del área para igualar las acciones, obligando los tiempos extra y el gol de oro. Pocos minutos se vivieron del agregado, ya que después de un córner a favor de México, Canadá armaba la contra a toda velocidad y Richard Hastings derrumbaba las ilusiones aztecas, resolviendo por encima del Conejo Pérez. El combinado de Lapuente decepcionaba sobremanera, eliminado por primera vez en cuartos de final. En semis Canadá echaba por la mínima a Trinidad y Tobago para proclamarse campeón de la zona tras doblegar 2-0 a la invitada Colombia. Por cierto que este sería el único trofeo que no llegaría a las vitrinas de México o de Estados Unidos, y además era la confirmación de que ese torneo, tan despreciado por muchos, jamás sería ganado por un invitado de otra confederación, al menos hasta la publicación de este video. Luego de hacer un oso tremendo un par de años atrás, con la eliminación en cuartos, y después de una pésima fase eliminatoria para el Mundial de Corea y Japón, donde apenas se alcanzaba boleto,
De la mano del vasco Javier Aguirre era que México buscaba sacarse la piedra del zapato en la Copa Oro de 2002. Aunque las aguas estaban un poco calmadas luego de llegar a la final de la Copa América en 2001, México tendría una participación desastrosa. Aterrizaba en Estados Unidos para instalarse en el Grupo A junto a El Salvador y Guatemala. Sin embargo, caminaría a oscuras durante toda la justa, hasta tropezar con un tremendo peñasco del tamaño de Corea del Sur, representativo foráneo que era invitado por la CONCACAF para foguearse de cara a su Copa del Mundo. Javier Aguirre tomó la grandiosa decisión de llevar un cuadro alternativo bajo la premisa de observar y experimentar con otros jugadores de los que pudiese echar mano durante el Mundial Asiático. No obstante, el desempeño de aquel tri fue tan paupérrimo que solo uno de ellos viajaría a la Copa del Mundo, y varios de sus miembros jamás volverían a portar la camiseta verde. El Salvador opuso resistencia en el Rose Bowl de Pasadena, pero al final lo perdía por la mínima ante un seleccionado nacional que no convencía por ningún lado. Frente a Guatemala, Bofo Bautista abría el marcador desde los 11 pasos. Juan Carlos Plata lo empataba a lo Maradona para Guatemala, pero Marco Antonio Garcés y Carlos Ochoa sepultaban las esperanzas chapinas concretando el 3-1 final. Con este resultado se pensaba que el experimento de Aguirre tomaría forma conforme avanzara el campeonato. Sin embargo, Corea del Sur los paraba en seco durante los cuartos de final, derrotándolos en penales, tras los desaciertos de Poncho Sosa y Nacho Hierro. Los surcoreanos avanzaban a semifinales, pero sucumbían 3-1 ante Costa Rica. En la otra llave, Estados Unidos despedía a Canadá, y en la final entre centro y norteamericanos, los locales se pronunciaban campeones de la zona por segunda vez en su historia, luego del 2-0 en el Rose Bowl. Por su parte, la prueba de Aguirre sirvió para absolutamente nada, y meses después, en tierras asiáticas, decepcionaban aún más, siendo eliminados por la Unión Americana 2-0, pese a ser los favoritos en octavos de final. Tan solo un año después llegaba la revancha para el tricolor, con Ricardo Antonio Lavolpe como estratega y con el Estadio Azteca como sede del torneo, compartiendo con el Gillette Stadium de Massachusetts y el Orange Bowl de Miami. 12 fueron los países participantes, incluidos los dos invitados sudamericanos, Colombia y Brasil, este último en el sector A con México y Honduras. La escuadra nacional debutaba en el Azteca midiéndose poder a poder con la verde amarela de Kaká, Maicon, Diego y Robinho. Lavolpe dejaba su suerte en los botines de Rafa Márquez, Pavel Pardo, Luis Ernesto Pérez, Jared Borghetti y Osvaldo Sánchez, todos ellos piezas clave del bigotón para el Mundial de 2006. A pesar del asedio brasileño, México mostraba buen trato de balón y ganaba el partido al minuto 80 con la cabeza de Borghetti, quien hacía mover las redes luego de que Osorno dejara sin cadera a Maicon, entonces jugador del Mónaco de Francia. La selección nacional se clasificaba a la ronda de eliminación directa como primero de grupo, encontrándose a Jamaica en los cuartos de final. Los de la tierra de Bob Marley no se hallaron nunca en el Coloso de Santa Úrsula y regresaron a casa luego de comerse los goles de Omar Bravo, Chiquis García, Daniel Osorno, Jared Borghetti y Juan Pablo Rodríguez. Costa Rica era el escollo a sortear en semifinales y México les pegaba con autoridad con uno de Rafita Márquez y otro de Jared, ante la complacencia del arquero Tico en ambas acciones. El partido por el título de la CONCACAF se jugaba en el Estadio Azteca ante un Brasil que quería subirse al pedestal como el primer invitado en proclamarse campeón, tras echar a Colombia en cuartos y Estados Unidos en semis. Sin embargo, el equipo de Lavolpe no defraudaba a los 65,000 espectadores que se dieron cita en la calzada de Tlalpan y levantaban su cuarta copa de la zona con un gol de oro del Dani Osorno, que se comía a Pelé para definir luego de una jugarreta dentro del área. La Copa Oro de 2005 se olvidaba de sedes conjuntas y el torneo más gris del orbe regresaba a la exclusividad de los Estados Unidos. México buscaba un título más para refrendar su apodo de grande de la CONCACAF y luego de hacer en Alemania una Copa Confederaciones más que aceptable, se esperaba que el trofeo de la zona se postrara sobre las vitrinas aztecas sin la menor dificultad, pero oh sorpresa. La fase de grupos se alargaba más de lo habitual, ya que los 14 participantes, incluidos Colombia y Sudáfrica, se dividían en 3 grupos de 4 integrantes cada uno. La escuadra de Lavolpe se posicionaba en el sector C al lado de Jamaica, Guatemala y Sudáfrica, el primer equipo africano invitado a la justa. Con un plantel de reservas en el que aparecían pocos de los rostros vistos en las confederaciones, México hacía su debut enfrentando a los sudafricanos, que daban la sorpresa ganando el partido 2-1, con dianas de Evans y Van Herden, por uno del Maza Rodríguez, en un juego repleto de errores ofensivos. La escuadra nacional recompuso el camino ante Guatemala con los tantos de Jerry Galindo, el Mochiteco Bravo, y un doblete del Zorro del Desierto. No obstante, ante los Reggae Boys se les olvidaba la autoridad y apenas lo ganaban con solitaria anotación del Venado Medina. Los cuartos de final se llevaban a cabo en el Reliant Stadium de Houston, donde
donde cafeteros y mexicanos no se hacían daño durante los 45 minutos iniciales. Sin embargo, el invitado especial llegaba al 58 gracias al gol de Jaime Castrillón, pero 6 minutos más tarde el contención de los Pumas igualaba los cartones. Empero, para la desventura nacional, México perdía con la Colombia menos talentosa de su historia, luego de que Jairo Patiño marcara de rebote un golazo burdo y sin intención, que se colaba en la meta de Moy Muñoz. El combinado azteca buscó el empate por todos lados, pero nunca cayó. Venado Medina se fue con la roja en la espalda y el partido se terminó sin que el tricolor pudiera defender su corona. Al final de todo, Colombia perdía con Panamá en semifinales y los canaderos no podían en la gran final con USA, que alzaba por tercera vez el enorme trofeo, empezando así la alternancia de títulos con nuestro país. Tras culminar la Volpe su proceso con el tricolor, Hugo Sánchez cumplió uno de sus más grandes sueños sentándose en el banquillo de la selección. Después de algunos partidos amistosos, su gol vivía su primera gran prueba disputando la Copa Oro de 2007, donde se esperaba una nueva cara del combinado nacional tras la eliminación en la edición pasada. La justa de la zona se jugaba ya sin invitados para darle oportunidad de fogueo a representativos de menor envergadura como Guadalupe, Haití y Cuba. Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez, Ricardo Osorio, Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo y un casi desconocido Nery Castillo eran parte de la delegación mexicana que compartía con Honduras, Panamá y Cuba en el sector C. El primer partido se jugaba contra los isleños, en donde se esperaba una victoria de trámite ante un país para nada futbolero, pero las cosas no serían tan sencillas, al menos de inicio. Y es que al 23 los cubanos daban la sorpresa vacunando a México con un golazo de bandera. No obstante, Jared lo empataba de cabeza a pase del Bofo y finalmente Nery Castillo empujaba su primer gol con la absoluta, luego del escopetazo del Kikín Fonseca. Tras la insípida victoria ante Cuba, los pupilos del Macho se medían frente a Honduras, donde Cuauhtémoc abría el marcador de penal, pero empezando el segundo tiempo perdía la cabeza y lo pintaban de rojo. Los hondureños no desgastaron el tiempo y tomando ventaja del hombre de más, empataban el marcador minutos después, gracias a Carlo Costly, que dejaba sembrado a Osvaldo. El tiempo en el cronómetro estaba a punto de cumplirse, pero los de azul seguían insistentes al frente buscando una victoria que sabían cercana. Finalmente y sobre la hora, Costly se suspendía por los aires y ganándole a toda la saga, cabeceaba violento para perforar a Sánchez en su ángulo superior izquierdo. El nazareno decía no más fútbol y terminaba el partido con muchas más dudas que certezas sobre los seleccionados del Pentapichichi. A Panamá se le ganaba a penitas con tanto único de Carlos Salcido, mientras la incertidumbre crecía de cara a los cuartos de final contra Costa Rica. Inoperante al frente, como se mostró en toda la fase de grupos, México empataba en el reglamentario frente a los ticos, pero Borghetti sacaba las papas del fuego anotando en los tiempos extra el gol que nos daba el pase a semifinales. El antepenúltimo del Zorro del Desierto como seleccionado nacional. El territorio francés de ultramar, Guadalupe, se postraba como el siguiente adversario de México. Como si estuviéramos jugando contra un rival de iguales condiciones, con mucho esfuerzo le ganábamos, gracias a un dardo envenenado de Pavel Pardo que le salvaba la chamba a Hugo Sánchez. La final se jugaba en el Soldier Field contra Estados Unidos, que buscaría por todos lados alzarse con el bicampeonato. Andrés Guardado ponía a temblar a los dirigidos de Bob Bradley marcando el primero de la tarde a pase de Nery Castillo. Con el gol se creía que la selección mexicana la tendría fácil para llevarse el título. Pero Landon Donovan les decía wait a minute al 62, anotando desde manchón penal, y Benny Feilhaber anunciaba el game over 12 minutos más tarde con una diana espectacular que le daba el doble título al tío Sam. Javier Aguirre se plantaba en el banco de la selección, luego del infructuoso papel en el preolímpico de 2008 y del desbarajuste creado por el sueco Sven-Göran Eriksson. En la 10ª edición de la Copa Oro, última de la primera década del siglo XXI, México probaba con nuevos bríos y un plantel de la Liga Mexicana como base. Solo Omar Bravo, Yodo Santos y Carlos Vela reforzaban como embajadores europeos. El combinado nacional conformaba el grupo C junto a Guadalupe, Panamá y Nicaragua, a quien le pegaban 2-0 con goles de Luis Miguel Noriega y Pablito Barrera. Ante la mejor Panamá de la historia, igualaban a palos en un partido que pareció de lucha libre, y en el que a Aguirre se le ocurrió patear a Phillips en una escena absolutamente bochornosa. Frente a Guadalupe salían avante luego de las dianas de Gerardo Torrado y el íntimo Miguel Sabá. Posteriormente llegaban a los cuartos de final con una débil Haití que regresaba a Centroamérica devorando los goles de Dos Santos, Pablo Barrera y el hombre sin miedo. Para las semifinales se topaban a la Costa Rica de Keylor Navas, con quien emparejaban cartones durante el reglamentario. Y en el volado desde el punto penal, Paco Memo se vestía de héroe atajándole a Froilán Ledesma, consiguiendo así el pase del elenco del Vasco. La cartelera anunciaba a México contra Estados Unidos, la final más deseada por aficionados.
pero por la que los dirigentes de la CONCACAF hasta babeaban. En un hecho sin precedentes, la escuadra del Vasco Aguirre escribió un nuevo capítulo en la historia de las finales de la Copa Oro, al devorarse al país anglosajón por 5-0. Gerardo Torrado, el mayor de los Dos Santos, Carlos Vela, el Gringo Castro y Guillermo Franco fueron los autores de tremenda masacre. Así, con una goleada en la final, a pesar de todo el previo en el torneo, México se quitaba por fin la malaria, consiguiendo el cetro de la zona ante el rival odiado, el quinto para las oficinas de la Femex Foot. El combinado nacional participaba en la Copa Oro de 2011 con el aliciente de ganar un boleto para la Copa Confederaciones de 2013, a un año del Mundial Brasileiro. Con tremendo palmarés de 3 balones de oro al mejor entrenador de la Liga Mexicana, Chepo de la Torre tomaba las riendas de la selección. Como prueba de fuego jugaría el torneo de la zona, siempre un termómetro de las aspiraciones para los técnicos nacionales. Costa Rica, El Salvador y Cuba acompañaron a México en el grupo A. Se deshicieron de los salvadoreños con hat-trick del Chicharito, uno más de Efraín Juárez y la puntilla de Aldo de Nigris. Después de este juego se anunciaba el lamentable caso del clenbuterol, en donde 5 jugadores mexicanos fueron echados de la Copa por dar positivo a dicha sustancia. Llegaban otros 5 a suplirlos y a los Leones del Caribe también les pegaban 5-0. Javier Hernández se despachaba un par, al igual que Dos Santos, mientras que Aldo con uno ponía su nombre en la cuenta. Costa Rica no pudo con el zapateado mexicano, llevándose la paliza de 4-1 con 2 trompadas de Guardado, uno de Rafita y otro de Barrera. Guatemala, que pasó a cuartos como mejor tercer lugar del grupo B, se enfrentó al tricolor en un partido vibrante que terminó 2-1 en favor de los nuestros. Honduras eliminaba a Costa Rica y México era su obstáculo en semifinales, en lo que fue un encuentro rocoso, pero que en su desenlace dejaba al tricolor como ganador, gracias a las anotaciones de Aldo y Chicharito Hernández. El representativo nacional llegaba a su tercera final consecutiva, y la primera de la nueva década, en donde se veía las caras con su antagonista más conocido, los Estados Unidos. En la noche californiana del 25 de junio se vivió un partidazo épico en el que los de la Unión Americana se ponían al frente con las conversiones de Michael Bradley y Landon Donovan. No obstante, el combinado azteca le daba la vuelta a la tortilla con Barrera, que descontaba el 29. Luego Guardado empataba las cosas con un gol afortunado. Pablito volvió a mojar, pero ahora de 3 dedos. Y finalmente Dos Santos concretaba el gol más importante y recordado de toda su trayectoria como futbolista profesional. Se aseguraba entonces el bicampeonato y el 6º laurel de la CONCACAF para México. Otra vez se apuntaba una década mágica y sin igual, con una generación prometedora. Pero el ciclo de la historia de nuestra selección se reinició una vez más. La selección del Chepo atravesaba por un bache futbolístico y de enero a junio de 2013 conseguían apenas 2 victorias, 8 empates y 2 derrotas entre amistosos, eliminatorias y la Copa Confederaciones de Brasil, a donde solo iban de paseo. De la Torre le daba descanso a sus cartas fuertes para solo valerse de arietes de la Liga MX como el inédito capitán Joel Wiki, Raúl Jiménez, Miguel Ayun, Chapito Montes, Rafael Márquez Lugo, Marco Fabián y Jonathan Orozco. El equipo de José Manuel de la Torre se albergaba en el mismo sector que Martinica, Canadá y Panamá, que sorprendía sobremanera ganando 2-0. Contra Canadá en Seattle las cosas fueron diferentes y México lo ganaba con gol de Jiménez al 41 y Marquito Fabián, que 15 minutos después convertía desde los 11 pasos. Chepo y sus pupilos comenzaron a declinar su nivel con el 3-1 a Martinica, que debió terminar en aparatosa goleada. Más tarde, en cuartos de final, apenas podíamos con los trinitarios, a quienes superábamos con gol único de Raúl, dejando muchísimas dudas de cara a las semifinales. Ahí se concretaría la caída libre mexicana ante una gran Panamá que repetía su hazaña de la fase de grupos. Blas Pérez abría el marcador al minuto 13, después Luis Montes lo igualaba y Román Torres lo sentenciaba al 60, dejando fuera a México. Tristemente nos olvidábamos del tricampeonato y la era de José Manuel de la Torre terminaba tras perder de local contra Honduras, un partido del hexagonal final para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Por su parte, Panamá se jugaba la final contra Estados Unidos, pero se levantaban con el pie izquierdo y los gringos alzaban su 5ª Copa de Oro, continuando la repartición de títulos con su vecino del sur. Luego de clasificar al Mundial Amazónico con más suerte que buen fútbol y tras sorprender a medio mundo con una actuación memorable en la justa, la selección nacional llegaba a la Copa Oro de 2015 con Miguel Herrera orquestando desde el banco. El torneo de la CONCACAF se jugaba en sedes conjuntas, siendo Canadá y Estados Unidos los países anfitriones. México, Guatemala, Cuba y Trinidad y Tobago compartían la plaza en el grupo C. Cuba no veía lo duro sino lo tupido en el Soldier Field de Chicago, tras el imponente 6-0 que le propinaba el combinado azteca. Con un Peralta que hacía hat-trick
y Carlos Vela, Guardado y Giovanni, que colaboraban uno por Piocha. No obstante, ante Guatemala no se hacían bien las cosas y después de 90 minutos se decretaba el nada para nadie. En el último encuentro de la primera fase, el tricolor igualaba de nuevo, pero ahora frente a los trinitarios, en lo que fue un juego espectacular lleno de goles y de muchas fallas, aunque el 4x4 final perjudicaba a los nuestros, dejándolos como segundo lugar de grupo. Un puesto bien merecido y equivalente al pobre nivel mostrado. A pesar de ello, el Tri se colaba a cuartos de final para enfrentarse a una Costa Rica que vendía cara a la derrota, llevando el juego hasta los tiempos extra. Allí el árbitro les robaba flagrantemente, inventándose un penal que Andrés Guardado no fallaba. Ya en las semifinales contra Panamá, el arbitraje le volvió a ayudar al seleccionado azteca con una roja rigorista y tempranera sobre Luis Tejada. A pesar de ello, Román Torres se levantaba por los aires al 57 y aventajaba a los suyos con un frentazo potente. El partido se diluía con los panameños saboreándose la victoria, pero el nazareno los apuñalaba de nuevo, cobrando una infracción dentro del área que de penal tenía muy poco, aunque al parecer hoy en día todavía mucha gente no está convencida de ello. El Principito Guardado tomaba la responsabilidad y a pesar de la duda y los justificados reclamos panameños, cumplía su deber y anotaba el gol. El reglamentario terminaba su curso y comenzaban los tiempos extra, periodo donde se concretaría la farsa con otro penal, que sí tenía más argumentos a favor, que los canaleros ya ni reclamaron. Guardado de nueva cuenta tomaba la redonda y acertaba su disparo para meter al conjunto nacional a otra final de Copa Oro. Esta vez contra una sorpresiva Jamaica que llegaba a dicha instancia luego de echar a Haití en cuartos y a Estados Unidos en semifinales. El partido más importante se jugaba en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y México pasaba por encima de los jamaiquinos gracias a la diana de Guardado, que la metía con gran pulcritud. Tecate Corona definía el 2-0 con tiro cruzado y Oribe ponía la estocada final, definiendo de trámite luego del error de la saga. Aunque Darren Maddox descontaba para los isleños al 80, no les alcanzaba y México movía en todo lo alto el trofeo. Definitivamente el más apestoso de todos gracias a la evidente ayuda arbitral. Así llegaba el 7º título de CONCACAF para la selección. A los pocos días Miguel Herrera era cesado por agredir al periodista Cristian Martinoli y así le decía adiós al proceso para Rusia 2018. Después de la infamia en la edición pasada, Juan Carlos Osorio tomaba la batuta para la Copa Oro de 2017, con el inquietante antecedente de la goleada ante Chile de la Copa América Centenario y una regular actuación en la Confederaciones de Rusia 2017. Cansados por el trajín de la justa internacional, Osorio no llamaba a sus mejores hombres y mandaba al torneo de la zona a jugadores de la liga local. También se asignaba a Luis Pompilio Páez como director de orquesta ante la sanción que FIFA le imponía al colombiano por violentar a los árbitros en tierras rusas. El campeonato se jugaba con 3 grupos de 4 integrantes cada uno y México compartía sector con Jamaica, Curazao y El Salvador, a quienes superaba 3-1 con los goles de Edgardo Marín de cabeza, otro tanto de antología de Elías Hernández y uno más de Orbelín Pineda que respondía entrando de cambio. Luego seguían los jamaiquinos, pero el partido resultaba un completo bodrio indigno de narrar y las escuadras repartían unidades luego del 0-0. 3 días más tarde, frente a Curazao, los pupilos del castigado Osorio se ponían al frente con un testarazo bien ejecutado del cuate Sepúlveda. En la segunda mitad, Curazao insistía e insistía, pero no encontraba la llave del gol y para destrozar sus ilusiones, Edson Álvarez hacía el 2-0 final al 90+1. Como jefe del grupo C, el combinado azteca se clasificaba a cuartos, donde se veía las caras con una Honduras disminuida. Se les derrotaba por la mínima con el gol tempranero de Pizarro, que convertía su primero oficial como seleccionado. Ya en semifinales, pero sin convencer ni un ápice, México se encontraba con Jamaica otra vez. Ahí se reflejaría el verdadero nivel del cuadro mexicano. Los Reggae Boys, que en cuartos echaron a Canadá dando un partidazo, enfrentaban al tricolor con todo que ganar y nada por perder. En el Rose Bowl jamás apareció el tino mexicano y la primera mitad se esfumaba sin que las escuadras hicieran méritos suficientes para evitar los bostezos mundiales. Al igual que en los 45 minutos iniciales, el invitado especial no llegaba en el complemento y ni se veía por dónde. Sin embargo, faltando menos de 3 minutos en el cronómetro, Uguayala cometió una falta en los linderos del área, el cual escultor del gol, Kemar Lawrence movía las redes con un tiro libre precioso y dejaba helado a JJ Corona. México trató de empatarlo, pero no tuvo éxito. Jamaica se colaba a la gran final, que tristemente perdía 2-1 frente a los Estados Unidos, y el tricolor viajaría meses después sin su título favorito al Mundial de Rusia. Si llegaste hasta acá y eres fanático de nuestro contenido, te invito a que seas miembro del canal, con lo que tendrás acceso a contenido exclusivo, detrás de cámaras, menciones en nuestros videos y otros beneficios solo para miembros que puedes conocer en el link que está en la descripción. Únete y armemos juntos el rompecabezas del fútbol mexicano.
la Copa del Mundo no nos iba tan mal, ganándole a Alemania y Corea del Sur. Y aunque perdíamos con Suecia 3-0, nos metíamos a octavos de final, donde los fantasmas volvían a aparecer con Brasil y su contundente 2-0. Entonces los directivos de Femex Food le daban las gracias a Juan Cambios Osorio para darle entrada al Tata Martino, cuyo primer examen fue la Copa Oro, misma que se jugaba en Costa Rica, Jamaica y Estados Unidos. Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez, Uriel Antuna, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro y Roberto Alvarado eran parte de los elegidos por Martino. México se peleaba la clasificación en el sector A junto a Canadá, Martinica y Cuba, selección a la que no le tenía ni una pizca de piedad, aplastándola con 7 goles, triplete de Antuna, doblete de Raúl Jiménez y uno por cabeza para Diego Reyes y Alexis Vega. Canadá corría con la misma suerte que los cubanos, pero con un marcador menos abultado. El 3-1 final se concretaba después de que el Piojo Alvarado y Andrés Guardado anotaran para el tricolor. El último partido de grupo se disputaba contra una Martinica que vendía cara a la derrota, quedándose a un gol de empatar a los mexicanos, quienes ganaban con goles de Antuna, Jiménez y Navarro. Con boleto en mano para cuartos de final, México hacía check-in en el Reliant Stadium y luego de empatar a unos en el reglamentario frente a Costa Rica, lo ganaba desde los 11 pasos tras los hierros de Leal y Fuller, mientras que sorpresivamente el del Wolverhampton fallaba el único nacional. Una luchadora Haití se presentaba como escollo antes de la gran final, aunque para avanzar el combinado azteca se imponía en los tiempos extra, gracias a un penal ahora sí bien cobrado por Raúl Jiménez. El partido por el trofeo en forma de sorbete se jugaba, como todos esperaban, en contra de los Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago. El representativo tricolor ganaba su 8º título de la CONCACAF, luego de un golazo de Jonathan Dos Santos a pase de taquito del Lobo de Tepeji. Después de 8 años de lamento, por fin se repetía una buena actuación en Copa Oro. Se ganaba ante una selección que se supone es cada vez mejor que la nuestra, aunque es un dilema de nunca acabar. Con 8 hojalatas en sus vitrinas, México se despegaba de Estados Unidos, proclamándose el más grande de la zona, etiqueta que buscará refrendar en la Copa Oro 2021, misma que servirá como bastión de cara al Mundial de Qatar, donde la escuadra del Tata Martino buscará convertirse en un equipo de leyenda del fútbol mexicano. Escribo y narro estas últimas líneas con nostalgia adquirida, después de haber revisado, resumido y relatado todas las Copas Oro de la historia, desde 1991 hasta 2019. Y aunque todavía nos falta vivir la del 2021, con este episodio cierro esta serie, que sorpresivamente me apasionó. El torneo de nuestra confederación es de los peores del planeta Tierra, a eso nadie le queda duda. Si se compara con Copa América o con Eurocopa, estamos en el infierno. Pero eso no quiere decir que este campeonato deba ser desdeñado por todos nosotros. Ya se dijo en el primer capítulo de Historias de la Copa Oro, aquí nos tocó vivir y ese es el torneo que nos tocó jugar. Mientras no nos mudemos de confederación o se combinen la CONCACAF con la CONMEBOL, es nuestra obligación hacernos del gigantesco trofeo. La Copa Oro se profesionalizó poco a poco y las naciones del área han crecido mucho más de lo que nos gustaría admitir. El título autoasignado de gigantes de la CONCACAF se está disolviendo y si queremos mantenernos como los mejores o los segundos mejores, se debe respetar este torneo. Dicho esto, no me queda más que invitarte a que le eches un ojo a nuestra lista de reproducción con la historia de todas las Copas Oro, sobre todo si quieres reírte mucho con tantísimas fallas de nuestros equipos. Añadiremos un capítulo en poco menos de un mes con lo que sea que suceda en este 2021, así que por lo pronto empápate de la historia de nuestro fútbol en los últimos 30 años. Encuentra el link en la descripción de este video. Siendo objetivos, ¿cómo calificas la participación mexicana a través de la historia de las Copas Oro? ¿El tricolor ha hecho méritos suficientes para ser llamado el gigante de la CONCACAF o es un mote tan innecesario como volátil? ¿Consideras que la selección debe eliminarse en la CONMEBOL si de verdad quiere elevar su nivel para llegar por fin más lejos en las Copas del Mundo? ¿O piensas que debería existir una sola confederación para todo el continente americano? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, compártelo en tu grupo futbolero de WhatsApp y comienza el debate con tus amigos. También invítalos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya que pronto iniciaremos otras 2 series, una con las participaciones de México en todas las Copas del Mundo y Copas América. Y si tú no estás suscrito, es momento de darle clic al botón rojo para seguir conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.